Bueno, buenas tardes a todos, que ya nos hemos estado saludando, nos estábamos ahí conversando un ratito haciendo recreo, digámosle así, y bienvenidos y muchas gracias por conectarse por tercera vez, ¿sí? En segunda vez en esta semana. Sabemos que, bueno, por ahí los tiempos nos apuran un poco, pero bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con recursos que hay en el aula virtual para el trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. Como recién les comentó Sonia, vamos nuevamente, quien les habla, Carolina Montes, y con Paola Simieli, mi compañera, a estar acá. Paola va a tomar nota del chat, de las preguntas que ustedes quieran ir haciendo, y después vamos a responder o damos un espacio también para las consultas que tengan, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a trabajar con 3 herramientas que están en el aula virtual y que el foro, bueno, es muy conocido. Quizás el glosario y las wikis no lo son tanto, pero que son herramientas muy versátiles al momento de trabajar con nuestros estudiantes para ir creando diferentes actividades e ir construyendo el conocimiento con los estudiantes o entre estudiantes de manera colaborativa. Con respecto a los foros, que ustedes ya lo deben venir utilizando, vamos a venir primero a hacer un recorrido de cuáles son los usos más comunes que nosotros tenemos con respecto a esta herramienta. Por un lado, tiene un uso que es más de comunicación, y también lo podemos utilizar como un recurso para generar actividades que generalmente también son colaborativas, por eso las seleccionamos en esta oportunidad. Bueno, cuando utilizamos como comunicación, básicamente el uso que le damos principal es el foro avisos, que es el que ya viene predefinido con el aula. Cuando crean el aula, aparece en la pestaña principal, y ese foro aviso que nosotros utilizamos para comunicarnos, enviarle notificaciones, como por ejemplo que ya está disponible en el aula virtual a lo mejor tal recurso, o algún recordatorio de alguna entrega de trabajos, ¿sí? Tiene sus características y es bastante particular a diferencia de todos los otros foros, porque una de esas características es de que este foro tiene suscripción forzosa, ¿sí? Si bien a los otros también se los puede configurar con esta suscripción forzosa, quiere decir que automáticamente cada una de esas notificaciones o de esos avisos que nosotros enviamos le llega automáticamente al correo electrónico de los estudiantes para que ellos no tengan que entrar al aula virtual y que estén notificados sin necesidad de loguearse, entrar y ver si hay alguna novedad, ¿sí? Pero tiene una desventaja que nosotros generalmente lo vemos así con Paola, que es unidireccional, es de una difusión, digamos. El docente o los docentes del aula son los únicos autorizados a enviar ese tipo de comunicaciones. Entonces, si supongamos nosotros subimos materiales y los estudiantes no encuentran algún material en específico, se subió con algún error, o simplemente nos quieren hacer alguna consulta, no pueden responder a ese mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente nos van a mandar a nosotros un mensaje por mensajería interna consultándonos que, no sé, no pueden acceder a tal material o preguntan porque no se entiende bien la consigna, ¿sí? Con lo que generalmente pasa que empezamos a recibir muchos mensajes en la mensajería con la misma consulta. Entonces, para evitar eso, generalmente también empezamos a utilizar o colocamos algunos foros como de consultas, ¿sí? Pero los estudiantes no suelen estar muy acostumbrados o no son muy frecuentes ir al foro de consulta y hacer, sino que directamente siempre van al docente, nos consultan directamente, por lo cual nosotros cuando creamos los foros de consulta, tenemos que fomentarles un poco y generarles el hábito para que ellos se acostumbren a utilizar
este foro de manera más fluida, digámosle así, y también fomentar que los demás compañeros, a medida que van avanzando en las consultas o van viendo alguna consulta y le saben y pueden responderla, ¿sí? También generar esta sincronía, digamos, para que ellos puedan también responder y se acelere un poco más la duda y no tenga que estar esperando, porque generalmente el que consulta es porque tiene alguna duda y está frenado en algún tema, no pueden avanzar en su trabajo, ¿no? Bueno, otro de los usos que también suele haber con los foros y que puede ser pensado como comunicación, pero también puede ser pensado como una actividad, son los foros más de tipo sociales, ¿sí? Quizás muchos de nosotros en esta oportunidad que arrancamos ya las clases directamente virtuales y no tuvimos la oportunidad de conocernos a los estudiantes, hicimos algún foro de presentación. ¿Sí? Esto puede ser pensado como una actividad, ¿no es cierto? Porque a veces cuando no se presenta algún estudiante, vamos y le decimos, chicos, no se olviden de ir al foro presentaciones, porque es una manera también de conocerlos y de conocerse entre ellos, porque si bien tuvieron el seminario de ingreso, por ejemplo, en primer año, bueno, por ahí no se conocen mucho. Entonces, esa es una forma también de interacción entre los estudiantes. Y después hay otros foros que son más de tipo, suele verse mucho más en los cursos que son totalmente virtuales, como puede ser el café virtual o el recreo, que les suelen decir también, en donde son de temáticas más libres, no hay una consigna, pero que sí suele compartirse para ir conociéndose distintas conversaciones, digamos así. Después, ya más específicamente, y en lo que atañe a lo que nosotros estamos hoy convocados, cuando utilizamos los foros como actividad, hay un tipo de foros, o más bien dicho, utilizamos los foros con fines organizativos. Por ejemplo, cuando nosotros proponemos un trabajo en grupo y donde se genera un foro para cada uno de estos grupos y en el cual se intercambian ideas para acordar criterios sobre el trabajo, ¿sí? Si bien ustedes me dirán, bueno, es mucho más útil un grupo de WhatsApp, los estudiantes mismos nos van a decir, ¿para qué queremos ese foro si nosotros armamos un grupito de WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo, vemos los criterios que vamos a tomar para el trabajo, vemos cómo vamos a ir avanzando, cómo lo vamos a hacer? Es muy importante o es útil para nosotros tener este tipo de foros, porque entonces vamos viendo las decisiones que ellos van tomando, el docente puede ir pasando por estos foros y puede ir viendo y a lo mejor sugiriendo, o viendo que a lo mejor las decisiones que están tomando no son las adecuadas, o podemos ir dándole algunas otras ideas, o si vemos que están bastante estancados en el trabajo, empezar a sugerir, a dar algunas pautas como para que puedan trabajar. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los usos. Otro de los usos, y quizás es el más habitual o el que más estamos acostumbrados cuando generamos un foro, son los foros de debates, los cuales generalmente son intercambio de opiniones en base a alguna consigna, y en estos tiempos de virtualidad nosotros decimos que estos foros de debate son los que reemplazan un poco la clase en la cual nosotros empezábamos a preguntarles a ellos ideas previas, o en base a una lectura de una bibliografía, bueno, empezábamos en la clase a debatir, a intercambiar ideas. Y por último, otro de los usos que hacemos con los foros puede ser para socializar tareas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, puede ser de manera individual las tareas o puede ser de manera grupal, cada uno publica su trabajo terminado en el foro para que el resto de los compañeros lo vea y pueda hacer comentarios, realizan aportes, hasta puede ser un tipo de actividad como para entre ellos se coevalúen, digamos, ¿no? Entonces a lo mejor uno publica y tiene que comentar en 2 o 3 grupos para poder terminar la actividad, ¿sí? O sea, evaluar o ver en base también puede ser a una lista de cotejos o a una rúbrica.
¿sí? Esos son más o menos los foros en cuanto a usos. Ahora, cuando nosotros decidimos hacer un foro, y esto también es un poco lo mismo para las wikis, o lo mismo para cuando veamos el glosario, hay algunas cosas que nosotros tenemos que pensarlas o reconsiderar un poquito al momento de hacerlo. Lo primero es plantearnos el objetivo de por qué vamos a utilizar un foro, o por qué vamos a utilizar una wiki, o por qué vamos a usar un glosario, para ese tema y para eso que nosotros estamos trabajando en ese momento, para ese contenido que nosotros queremos trabajar. El foro es la mejor manera para plantear esa actividad, abordar ese contenido, o más vale no hacemos un foro y pensamos en otro tipo de actividad. Bueno, ¿por qué queremos hacer el foro ese y para qué? Una vez que tenemos eso como bastante en claro, pensamos en la consigna. Y la consigna, toda consigna del foro que nosotros vamos creando, es lo más necesario, digamos, y fundamental, porque de ella depende el éxito de la actividad, digámosle así, ¿no es cierto? Bueno, somos todos docentes y todos sabemos que las consignas son fundamentales para que se interprete qué queremos nosotros lograr o qué le queremos pedir a los estudiantes. Pero en este tiempo de virtualidades, por ahí hay que ser un poco más específico todavía de lo que éramos habitualmente, ¿sí? Porque a veces en clase nosotros teníamos la posibilidad de leer la consigna, que ellos nos pregunten, nos repregunten, volver a explicarla de otra manera, con otras palabras, de manera oral, pero acá la consigna queda escrita, o como vamos a ver, la consigna puede ser en video o puede ser en audio también, ¿sí? Por más que esté escrita, la volvemos, la explicamos con nuestras palabras, a veces los chicos la interpretan mejor así, ¿sí? Pero tiene que ser muy clara y sin ningún tipo de ambigüedades, porque una vez que el primer estudiante que participó en un foro interpretó mal la consigna, probablemente nos lleve para ese mismo lado al resto, ¿sí? Porque el que entró segundo, dice, no, pensé que era tal cosa. Bueno, va para el mismo lado que el anterior, por más que haya interpretado bien él, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que volver a intervenir, volver a explicar qué era lo que teníamos que hacer, o cómo había que, y entonces eso nos va llevando como más tiempo, o puede ser que no salga como lo teníamos planeado. Obviamente dentro de esa consigna tiene que estar claramente cuál es el objetivo de la actividad, cuáles son los criterios que nosotros lo vamos a tener en cuenta para evaluar, y qué escala vamos a utilizar, porque generalmente un foro, una participación en el foro, es muy raro que nosotros, por más que en este momento tenemos evaluación cualitativa, o tenemos que tener una evaluación cualitativa, más allá de eso, si esto lo seguimos utilizando cuando no sea más esta situación de virtualidad, lo mismo una participación en el foro, es muy raro que la vamos a evaluar con un número, entonces generalmente vamos a usar una escala, y es necesario explicarle a los estudiantes qué significa esa escala, o cómo lo vamos a evaluar, cuáles son esos criterios, porque por ahí él hace una participación en el foro y nosotros le ponemos en la evaluación que, bueno, no tuvo en cuenta al autor. Bueno, y a lo mejor el estudiante en la consigna no le habíamos puesto, ¿sí? Entonces no tiene por qué saber que nosotros queríamos que cite, por más que nosotros después nos sale así el docente de adentro y decir, bueno, es obvio que no es obvio nada en esto, nada es obvio para el estudiante, entonces tenemos que pensar eso, y tratar de ponerle todo muy en claro, muy explícito, para que ellos sepan qué estamos esperando de su actividad. Y después tenemos que tener algunas pautas de uso con respecto, por ejemplo, en el foro, ¿no? Si va a ser obligatorio o no, obviamente que si es evaluable, ellos ya saben que es obligatorio, pero bueno, a veces nunca está de más. Si tiene que hacer más de una participación, también se lo tenemos que poner, y ser bastante específico, porque decimos, bueno, y comentar el trabajo de sus compañeros, suponemos en este tipo de foro de socialización, en donde uno pone el trabajo y comentar el trabajo de sus compañeros. Bueno, lo mejor para ellos comentar el trabajo de sus compañeros, un comentario, dos, y a lo mejor nosotros esperamos un poquito más. Entonces, bueno, ser específicos en cuántas participaciones queríamos.
Y después, por ejemplo, que no necesariamente la participación en el foro tiene que ser por escrita, porque uno siempre piensa, foro, escribe un texto y ya está. No, puede ser que nosotros le pidamos un audio, también le podemos pedir un video. La plataforma tiene herramientas que ya vamos a ver en este momento, cómo pueden hacer ellos para grabar ahí mismo un audio y enviarlo dentro de su participación en el foro, o un video. ¿Sí? Y en esos casos, o sea también en el texto escrito, especificarle si queremos un mínimo o un máximo de tiempo, o un mínimo de palabras, o un máximo, ¿no es cierto?, para que también ellos lo tengan un poco más claro, de no hacerlo ni demasiado largo, ni demasiado corto, y nosotros a lo mejor esperábamos un poquito más. Y después también la otra cuestión, si queremos que adjunten archivos o no, porque nunca falta en el foro cuando hay alguien que lo hace en el Word y después nos adjunta el archivo. Y bueno, ya sabemos que nosotros tenemos que bajar el archivo, mirar esa participación, y los estudiantes no van a tomarse ese trabajo. Entonces, una participación, por más linda que haya sido, correcta y todo, pero si está en un archivo adjunto, seguramente no la va a mirar nadie. Entonces también especificar o configurarlo ya directamente en el foro si queremos que permitiera archivos o no. Y después también de qué tipo, cuántos, todo eso se puede configurar. También lo que tenemos que registrar es cuánto tiempo tienen ellos para hacer esta participación, si queremos que en determinado momento ya no se participe más y nosotros pasamos a evaluarlo, porque los foros también son una de las herramientas que nosotros podemos evaluar, y esa calificación va directamente a la planilla de calificaciones. ¿Sí? Y en base a eso, un poco vamos a ver qué tipo de foro queremos hacer. Nosotros sabemos que en la caja de herramientas ahí tienen un tutorial de uso del foro, y ahí está explicado también los diferentes tipos de foro, porque cada uno de estos tipos de foro nos permite a nosotros determinadas cosas, o restringe otras, entonces también es muy importante conocer esos tipos de foro, porque por defecto siempre caemos en el foro general, que es el que ya viene, ¿sí? Entonces un tipo de foro, como lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos ahora al aula, que nos permite hacer determinadas cosas y los otros no, entonces por ahí también está, hay que tener un poco en claro eso para definir y que no se nos, a lo mejor, arruine la actividad. Y por último, otra de las consideraciones que hay que tener es la participación, el rol que va a tener el docente dentro de esta actividad. Porque esto también es fundamental. No es que yo hago el foro y, bueno, entro a la fecha de finalización para evaluar, sino que voy a tener que estar, no digo permanentemente, pero regularmente ingresando al foro, viendo las participaciones, viendo si además es necesario en algún momento repreguntar, ir avanzando un poquito más en los contenidos, traer, si se nos fue por las ramas el debate, y entonces por ahí tenemos que encauzarlo, pero si nosotros no estamos en ese momento, probablemente el foro se nos vaya para cualquier lado. Entonces, nosotros planteamos la actividad, los estudiantes quizás hacen una participación y ya no estamos. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, o si el compañero, alguno dice, coincido con mi compañero, bueno, preguntarle, ¿en qué coincidís? ¿En qué punto estás de acuerdo? Bueno, entonces decir, ¿y por qué? Entonces, poder seguir indagando un poquito más para que sean más ricas las participaciones, más fructíferas también. Y por último, cuando se está cerrando, ya llegamos a la fecha de finalización, el docente también generalmente suele hacer un cierre, una conclusión, tal como hacemos en clase, ¿no es cierto? Sería un poquito replicar eso que hacemos en una clase, pero lo vamos haciendo un poquito más esporádico durante una semana, o 15 días, o depende del tiempo que nosotros creamos que sea necesario para ese foro. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora al aula virtual. No sé si ustedes quieren también ir mirando en sus propias aulas. Vamos a hacer un poquito rápido el cómo crear el foro, porque creo que también ya todos más o menos lo manejan, y con las herramientas que están, el
video que está tutorial en la caja de herramientas, por ahí ya saben esta parte, pero de todos modos, por si hay alguien que a lo mejor todavía no lo vio y no lo utilizó, vamos a ir viendo eso. Para todo lo que nosotros vamos a hacer en este momento, sea el foro, las wikis o los glosarios, siempre tenemos que venir, primero nos ubicamos en la pestaña que vamos a querer insertarlo, ¿sí? Porque es más fácil, si bien después se puede mover de pestaña algún recurso, si me equivoqué, y más si ya estuvieron participando los estudiantes, no lo puedo eliminar, se puede mover de pestaña, pero siempre, obviamente, es más fácil crearlo ya en el lugar que corresponde. Y nos ubicamos, venimos acá a la ruedita, que se llama Acciones, venimos a activar edición, venimos al final, donde tenemos acá para añadir una actividad o un recurso. Fíjense que tenemos, primero la plataforma nos lista todas las actividades que nosotros podemos hacer o proponerles a los estudiantes, y después los recursos que nosotros como docentes podemos agregar en el aula. En este caso, vamos a venir a foro, vamos a agregarlo, y nos aparece en esta pantalla una serie de opciones que son obligatorias. Estas que tienen el simbolito de admiración son sí o sí obligatorias, como es el nombre del foro, vamos a poner acá. Nosotros tenemos la costumbre, no sé si generalmente, poner la palabra foro adelante, porque si bien el icono a nosotros nos representa que es un foro, a veces el estudiante hasta que se da cuenta, hasta que está habituado, por ahí no se da cuenta. Entonces siempre ponemos foro, nuestras herramientas web, por ejemplo. Entonces, pero siempre la palabrita foro ayuda, ¿sí? O lo mismo glosario, wiki, siempre la palabrita para que ya de solo verlo lo oriente un poquito más. Entonces vamos acá, en este caso vamos con un foro de prueba, para que tener ahí. La segunda opción, fíjense que no es obligatoria, pero vendría a ser la consigna, esto que decíamos que era tan importante que nosotros acá registremos todo, porque eso es lo que el estudiante, de donde el estudiante se va a basar para hacer su participación. Después nos pregunta ¿qué tipo de foro vamos a querer crear? ¿Sí? En base a lo que nosotros veníamos planteando, pensando en la actividad, ¿sí? Por defecto era esto que yo les decía, el foro para uso general. Este tipo de foro permite a los estudiantes hacer un nuevo tema de debate cada vez que quiera, ¿sí? Por ejemplo, entró un estudiante, hizo su participación, entra otro estudiante, hace otro nuevo tema de debate, entra un tercer estudiante, responde al primero y no al segundo, o sea, nos quedan como desconectados o se nos van abriendo como diferentes hilos. Ese tipo de foro generalmente lo utilizamos mucho para un foro de consultas, por ejemplo, donde puede haber muchas consultas durante todo el año, y es necesario que haya un nuevo tema de debate cada tanto. ¿Sí? Pero por ahí, para un foro de debate propiamente dicho, quizás nos convenga más este debate sencillo, donde el docente es el que crea la intervención, el hilo, el tema, y los estudiantes no les queda otra que responder. Entonces no pueden hacer una nueva participación. Cuando nosotros ingresamos al foro, vamos viendo todas las participaciones. Se puede a su vez responder a alguna de esas participaciones puntuales, pero queda todo en un solo hilo de debate. Después tenemos el que cada persona plantea un tema. Entonces acá el estudiante, por ejemplo, muestra o publica su trabajo, en este caso decíamos los usos para socializar tareas o trabajos, y los demás tienen que entrar, mirar el trabajo y comentar, ¿sí? Pero ahí es necesario quizás que cada uno tenga su propio tema, porque ahí también adjunta la tarea o pone el link de un documento de Google Drive o de un video, de lo que haya hecho, ¿no? Después tenemos este foro estándar que aparece en un formato de blog, es casi lo mismo que el formato de uso general, lo único que cambia es en cómo lo muestra, ¿sí? Pero cada persona puede iniciar tantos temas de debate como quiera. Y por último está este foro de preguntas y respuestas, donde los estudiantes no van a ver
las participaciones de los demás compañeros hasta que no haya hecho la propia, ¿sí? Y acá este es interesante porque no solamente que no vea que haya hecho, sino pensemos que muchas veces tenemos algunos estudiantes que empiezan a escribir, participan el primero y empieza a hacer una participación bastante larga, y a los demás los deja medio como que, ¿y yo ahora qué digo? ¿Sí? Entonces, bueno, o ya hubo varias participaciones y en los que quedaron más para el último no saben bien qué pueden aportar, entonces de esta forma nadie sabe qué dijo los otros y hacen su aporte, o en los casos a lo mejor cuando planteamos algún tema que sea bastante controversial y bueno, por ahí las ideas de los otros nos influyen a nosotros, o algún estudiante, por ejemplo, no se anima a dar su opinión porque le parece que todo el mundo opinó de determinada manera, y entonces él dar una opinión contraria, no todos se animan. Entonces, en esta forma, cada uno opinó y después se encontró con lo que había en realidad en las opiniones de demás compañeros, ¿sí? Entonces, bueno, hay que, una vez que definimos esto, supongamos que vamos a hacer un debate sencillo, venimos también a definir si queremos permitir archivos adjuntos o si queremos que se cuenten esas palabras. Vieron que yo en algún momento les dije, si la participación de los estudiantes no menos de, supongamos que queremos un resumen, entonces decimos, bueno, una síntesis de un texto en no más de tantas palabras. O si queremos justamente que argumenten, fundamenten, y queremos que sea una participación determinada, entonces decimos en no más de tantas palabras, y ahí podemos decir, bueno, el tamaño máximo del archivo, o si no queremos que se suba archivos. Entonces, desde acá podemos negar, entonces nadie puede adjuntar. ¿Cuántos archivos en el caso que permitamos subir archivos? ¿Cuántos? Fíjense que por defecto hay 9, pero nosotros podemos querer 1, podemos querer 2, porque a lo mejor por X motivos son 2 o 3 archivos los que ellos pueden subir. Si queremos que nos muestre el número de palabras, entonces le ponemos que sí, y debajo de la intervención aparece 300 palabras, 150 palabras, el número de palabras que haya. Suscripción y seguimiento tiene que ver con que si nosotros queremos que las participaciones lleguen a los correos electrónicos personales de los estudiantes o no. Fíjense que por defecto viene la suscripción opcional y generalmente no movemos ni cambiamos esta opción. Porque nosotros podemos decir, bueno, si yo quiero que sea forzosa, bueno, es un arma de doble filo esa, porque por un lado nos aseguramos que a ellos les llegue, pero por otro lado al chico le llegan tantas notificaciones, sobre todo en un foro a lo mejor cuando es bastante movido, cuando son muchos estudiantes, que al final no mira ninguna, ¿sí? O termina directamente configurando de forma tal para que no le llegue ninguna notificación, porque eso también lo podemos hacer en el aula, si queremos que nos lleguen, si queremos que nos llegue un mail con resumen, si queremos que no nos llegue ninguna, entonces por más forzosa también se puede configurar y no le van a llegar, ¿sí? Si queremos suscripción automática, es decir, cada vez que ellos participan, automáticamente están suscriptos y les van llegando las notificaciones, o si no queremos que se suscriban. Y generalmente lo dejamos ahí opcional. Rastreo de lectura, lo mismo, si queremos ver cuando hay un tema que nosotros no es nuevo, digamos que no lo leímos, nos aparezca como marcado, sin leer. ¿Sí? Y las demás opciones, este bloqueo de discusión o umbral de mensaje para bloqueo, suelen ser restricciones o que no se usan mucho y que para evitar ir con tantos temas, nos vamos a venir acá directamente a lo que nos interesa, que son las calificaciones, ¿sí? Entonces nosotros, por defecto el foro no se califica, pero podemos hacerlo que sea una actividad calificable, entonces fíjense que las opciones que tenemos pueden ser para calificaciones cuantitativas, porque podemos decir, bueno, de todas sus participaciones, de todas las que yo califiqué, quiero que me haga un promedio y esa sea la nota que va a la planilla de calificaciones.
O quiero cuántas veces, cuántas calificaciones tuvo. Entonces decir, bueno, si yo califiqué 5 veces es porque participó 5 veces ese estudiante. A lo mejor en alguna consigna que nosotros pongamos que queremos un cierto número de calificaciones, bueno, puede ser que nos interese esa opción. O que de todas las participaciones no deje la calificación máxima, o nos deje la calificación mínima, o sume las calificaciones. En esos casos también tenemos que poner cuál va a ser la puntuación máxima, porque esa suma de calificaciones nunca podría pasarnos el 10, por ejemplo, en nuestra opción. Pero como nosotros generalmente sugerimos que el foro sea una opción, no se califique cuantitativamente. No es una forma fácil de determinar cuál es una participación cuantitativamente, cuánto le podemos dar. Entonces, generalmente venimos a calificaciones máximas, y en tipo, en lugar de puntuación, venimos a escala. Y acá tenemos que elegir qué tipo de escala vamos a utilizar. Recuerdan que en el primer seminario Paola comentó cómo hacíamos esas escalas. Hay escalas que son por defecto en el aula virtual, que son comunes a todas las aulas, y hay algunas escalas que las podemos crear nosotros. Entonces venimos acá y seleccionamos de todas esas escalas cuál es la que queremos. ¿Sí? En este caso yo hice una escala foros, para que ustedes la vean. Vamos a venir acá a calificaciones, sin salirme porque me va a dar error, acá abro otra pestaña. Si venimos al informe del calificador y venimos a escalas, podemos ver cuáles son las escalas estándar que ya vienen en el aula virtual, que están las del profesorado, las de seminarios, talleres y conceptos, y bueno, están también las de nivel secundario. Pero si no, también tenemos estas escalas que habíamos creado nosotros, creó Paola en el encuentro pasado, esta la armé yo, fíjense que todavía no está usado, para poder evaluar este foro, ¿no? Supongamos, podemos pensar en algunas escalas como podría mejorarse, buen aporte, muy buen aporte, y ustedes pueden imaginarse las escalas que quieran, digamos, las escalas que a ustedes les parezca, esas escalas que también deberían estar en la consigna para que quede claro cómo va a ser evaluado el estudiante, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a elegir la escala FOR. Vengo de nuevo a la pestaña donde estábamos editando, y en este caso vamos a decir, entonces, esa escala foros, ¿sí? Tenemos una puntuación, en este caso fíjense que no me deja, porque como es escala y no es numérica, no me deja modificarlo. Las demás opciones que están acá, que son comunes, no las vamos a mirar, vamos a guardar los cambios y regresar al curso para ver, ¿sí? Yo acá tengo un foro, bueno, fíjense que nos quedó acá abajo, también podemos moverlo de lugar y traerlos, esto también podemos ir acomodando como nos guste. Yo tengo un foro creado acá para que ahora veamos ese foro, que yo creo que no lo puse para calificar. Así que vamos nuevamente, fíjense que tenemos la consigna. Otra de las cosas que les quería comentar, que dentro de la consigna, nosotros en el editor tenemos para agregar, decíamos, puede ser textual, pero también puede ser que yo quiera hacer una consigna de manera oral, o pueda poner la consigna grabada. Entonces, fíjense que si yo quisiera, puedo explicar esta consigna. Hacemos un espacio acá, aprieto el micrófono, nos aparece para grabar audio, entonces iniciar la grabación. Es muy probable que a usted, fíjense que es 2 minutos, máximo 2 minutos tengo para hacer la grabación y explicarle a los estudiantes la consigna. Les va a pedir autorización, como yo ya la estuve probando, ya di permiso, entonces no me la vuelve a pedir, pero les pide permiso para acceder al micrófono. Una vez que ustedes explicaron toda la consigna, detenemos la grabación, tengo la posibilidad de escucharla, ¿sí? Si me parece que está correcta, que me gusta cómo está la consigna, adjunto la grabación. Y si no, pongo grabar otra vez y la digo nuevamente. Vamos en este caso, suponer, así aparece también la consigna. O lo mismo que podríamos hacer con el video. Me va a pedir autorización ahí, yo ya lo tengo autorizado, así que inicio la grabación del video, me abre, bueno, hablo, explico toda la consigna a mis estudiantes,
detengo la grabación y nuevamente la puedo vista previa, si me gustó, si no me gustó la grabo de nuevo, y si no vengo, junto la grabación, y ahí me queda el videíto. ¿Sí? Carolina, perdón que Sí, te interrumpa, porque si no van a sí. consultar, no estamos escuchando lo que vos reproducís, pero porque lo tenés en producción interna, pero cuando ellos Ah, escuchar bien, bien. estás Sí, transmitiendo. sí, sí, yo me lo escuchaba, pensé que estaban. Gracias, Javier. No sé si tengo que venir a alguna opción acá. No, 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 no es necesario, es ¿No? simplemente como para aclarar nada más, es Bien, 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 bien. también por Bueno, eso. se escuchaba, sí, se escuchaba. Por lo menos yo lo escuchaba. Se vi que tengo solamente para, como dice Javier, reproducir. Bueno, pero ahí se podría ver el video nuevamente. Los chicos incluso pueden después maximizar ese video, verlo. Bueno, entonces la consigna puede ser en un video del docente explicando, en un audio del docente explicando, o texto escrito, o como en este caso nosotros incluso trajimos una aplicación de una web, la insertamos a través del código HTML que está acá, a ver si justo no se ve, ahí, ¿sí? Copiamos el código HTML de la otra página, lo traemos, lo insertamos acá, entonces también podría ser un video de Prezi, podría ser alguna otra, un mapa conceptual que tengamos hecho en alguna web, lo traemos acá, si no lo queremos como imagen, pero puede ser interactivo, en este caso, si apretamos alguna de estas opciones, nos va abriendo distintas páginas, ¿sí? Un Genially, bueno, lo que ustedes estén acostumbrados a usar. Fíjense que yo acá puse debate sencillo, y en calificaciones, bueno, había puesto que no había calificaciones, calificación máxima, vamos de nuevo, escala, y vamos a utilizar el tipo de escala, foros, para que ustedes vean ahora en esas participaciones que yo hice con los usuarios, vamos a venir directamente a mostrar, con esos usuarios ficticios, lo que se ve, ¿sí? Entonces fíjense, ahí está, bueno, no sé cómo es para configurar que se escuche, pero si yo le diera el play, podrían escuchar y acá ver el video, reproducir el video, que es lo que había hecho. Bueno, ¿sí? Y acá están las participaciones de los estudiantes, ¿sí? Estudiante 2 de prueba hizo esta participación. Nosotros tenemos para calificar, en este caso le vamos a poner, por ejemplo, ahí están las 3 opciones, entonces podemos ponerle buen aporte. En este caso, venimos acá, le vamos a poner muy buen aporte. Fíjense que incluso este yo lo había editado, también aparece que el docente editó eso. ¿Sí? Bueno, así cada uno va calificando las opciones en base a lo que le parezca. ¿Sí? Y una vez que terminamos, si venimos acá al informe de calificaciones que habíamos estado viendo con Paola en la primer clase, vemos que los estudiantes están todas las opciones, incluso vemos el foro de prueba que era evaluable, pero que todavía no hay participación y no se evaluó. Y acá tenemos las participaciones ya directamente evaluadas. ¿Sí? Bueno, eso sería un poquito con respecto a foro. Ahora vamos a pasar, y ustedes disculpen que pasamos así como de un tema a otro, pero vamos a pasar a la otra herramienta. Cualquier duda que vayan teniendo la van dejando en el foro, en el chat, y después cualquier cosa la vamos conversando. La segunda herramienta que tenemos para comentar hoy es el glosario, ¿sí? Que es el glosario, como todos habremos visto alguna vez en un libro, es y en este caso en el aula virtual nos permite crear de manera conjunta con nuestros estudiantes una lista de definiciones al estilo de un diccionario. Esa sería una definición más estricta del glosario, que nosotros generalmente rara vez le damos ese uso, o le podemos dar ese uso dependiendo del espacio curricular en el que estemos. Quizás para materias técnicas utilicen mucho esta manera estricta, entonces podemos pensar un glosario definido por el docente, quizás algún docente de las materias técnicas, recién que la veía Celina, ella da marketing, entonces ella puede decir, bueno, yo quiero que a principio de esta unidad hay ciertos conceptos que quisiera tener y crear este glosario, ella como docente, para que los estudiantes puedan
ante cualquier duda, mirar el glosario y verlo, ¿sí? Porque, bueno, cuando se habla de cosas muy técnicas, a veces es necesario tener en claro. Pero también podemos pensar, y esto es el uso que es más rico, y en cuanto a lo del trabajo colaborativo que estábamos hablando hoy, que pueden ser creados por los estudiantes. Entonces, podemos pensar actividades, diferentes actividades, y el glosario ya no simplemente como una definición. Nosotros tenemos ejemplos, con Paola lo hemos trabajado y le habíamos puesto mochila de recursos, en la cual los estudiantes participaban generando, no sé, diferentes, supongamos que en clase surgía alguna, vieron que a veces sí, tal película trata este tema, o podemos verlo a través de tal recurso. Nosotros con mis alumnos vemos y usamos mucho este programa, este software. Bueno, entonces habíamos hecho un glosario donde cada uno ponía el nombre del software, la película, el libro, bueno, todo eso que iba surgiendo en clase, lo iba plasmando en el glosario. Era un glosario que estaba todo el año, y en el cual ellos iban poniendo ahí el título de la película, por ejemplo, y de qué trataba, y para qué ellos la utilizaban en clase, o con qué temas abordaban con esa película, ¿sí? Pero también puede ser una actividad, esa era más bien libre, sin evaluación, y quedaba un poco a voluntad de los estudiantes que quisieran realizarlo, ¿no? Pero también puede ser, y lo que permite el glosario es evaluarlo. Entonces, si nosotros lo planteamos como una actividad, también podemos evaluarlo y va directamente a la planilla de calificaciones. Cada una de esas participaciones en el glosario se las denomina entrada. Y estas entradas pueden contener texto, imágenes, pueden tener audios, pueden tener videos, links a otras páginas donde ampliar esa información. También pueden adjuntar archivos los estudiantes, entonces a lo mejor cada uno trató sobre determinados temas y a su vez hace una síntesis dentro del glosario, pero a su vez adjunta su trabajo o adjunta algún material que amplía mucho más esa información. Pueden editarse en cualquier momento si así lo configuramos, es decir, si nosotros vemos que el estudiante hizo una entrada en el glosario que no está correcta o que no está completa, podemos pedirle que la vuelva a editar y que la amplíe. Pueden ser validadas por el docente o no, dependiendo cómo nosotros lo configuremos, pero por ejemplo, puede ser que las entradas no se publiquen hasta tanto el docente no diga, ok, está bien que se publique. Si no, el docente puede decir, no, esta entrada no es válida, digámosle, entonces no se publique, se le pide al estudiante que vuelva a hacer otra, con otras características. Permite comentarios, y esto es una de las cosas también que lo hace más colaborativo, porque entonces en esos comentarios puede ir la evaluación o la retroalimentación del docente, pero también puede ir una coevaluación, puede ser que algún estudiante a través del comentario esté evaluando esa participación del compañero. Puede buscarse por orden alfabético, porque están listadas en orden alfabéticos, por fecha, por autor, y entonces nosotros como docentes decimos, bueno, a ver, este estudiante qué entradas hizo, este otro estudiante, a ver qué, y entonces ahí nos permite ver qué hizo cada uno. Pueden enlazarse automáticamente a los contenidos del aula, esto es bastante interesante porque, por ejemplo, si nosotros dentro de un foro o dentro de un texto que hayamos escrito nosotros, no en un PDF, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros escribimos una página dentro del aula virtual y mencionamos alguno de los términos que está en el glosario, automáticamente se hace un hipervínculo. Entonces el estudiante puede hacer clic, mira qué es la definición de ese glosario, y vuelve de nuevo a seguir leyendo. Bueno, no, acá estamos. Vamos a ir ahora sí al aula virtual. Como les decía recién, todas las, para crear el foro, para crear el glosario, se hace exactamente igual, desde activar edición, agregar actividad o recurso, y en ese caso buscamos glosario, que lo identificamos con este loguito que está ahí. Pero en este caso vamos a venir, ya con el ejemplo que está creado, vamos a editar ajuste para que nosotros veamos el glosario que había creado. También podemos agregarle en los audios, videos, todo lo mismo, imágenes,
¿sí? Todo lo que a nosotros nos parezca, y vemos que, por ejemplo, tenemos otra de las opciones, ¿no? Porque tenemos como obligatorio el nombre, la descripción, nuevamente, que no es obligatoria, pero que para nosotros sí, fundamental. Tenemos que elegir qué tipo de glosario queremos. Si queremos un glosario principal o un glosario secundario. Y acá hay que tener en cuenta que el glosario principal puede haber uno solo, y ese glosario principal es el que va llamando los demás glosarios para generar uno principal, ¿no es cierto? Si no queremos, no tenemos glosario principal, y todos los glosarios son secundarios, entonces son como autónomos uno de otros. ¿Sí? Generalmente nosotros utilizamos la opción de glosario secundario, pero un docente puede crear su glosario principal y va llamando a los demás glosarios de las distintas unidades para que formen un solo glosario. Después tenemos que configurar cada una de esas entradas, esto que nosotros decíamos, si queremos que el docente lo apruebe. Fíjese que por defecto dice sí, pero podemos ponerle que no, porque queremos que directamente participe el estudiante, y después en todo caso le decimos que lo edite, porque si queremos que edite o no, entonces le vamos a poner que sí, me parece que es la opción por ahí más adecuada. Si queremos permitir que haya entradas duplicadas o no, ¿sí? Y supongamos que del mismo término haya dos definiciones diferentes, podríamos permitir que haya. Si no, generalmente ponemos que no, y que más vale en una edición se complete esa definición que estaba. Si queremos permitir los comentarios, si queremos el enlace automático, por defecto acá nos pone que no, pero nosotros si quisiéramos que aparezca, le podríamos dar la opción que sí. Después en apariencias, en cómo queremos que muestre la entrada al glosario, una vez que el estudiante la hizo, tenemos diferentes opciones. Si queremos que esté completo, es decir, nombre de la entrada, la definición, quién fue el que lo realizó, si lo queremos sin el autor, si lo queremos continuo uno debajo del otro, pero que no nombre al autor, esto sería más parecido a una participación en el foro. Si lo queremos tipo enciclopedia, esto es, con las fotos, si pusimos fotos, si queremos que también tenga el texto o el video, todo completo. Si queremos que aparezcan como una lista, y después uno entra a la opción y ahí está completa la opción. Si lo queremos simple, tipo un diccionario, la entrada y el texto, y las demás opciones se ven con un enlace, que dice más opciones, ¿sí? Acá, bueno, seleccionar la opción que nosotros nos consideremos más adecuados. Después, venimos acá directamente a calificaciones, ¿sí? Nuevamente tenemos, al igual que en el foro, ¿qué tipo de calificación queremos? En este caso le vamos a dejar esta calificación máxima, pero fíjense que tenemos las mismas opciones que en el foro, que recién expliqué. La vamos también a elegir por escala, y en este caso tomamos la opción, la de la escala de profesorado, que era concepto, que era aprobado, no aprobado, y rehacer, ¿no? También tenemos que las demás opciones, y guardamos cambios y regresamos al curso. Bueno, podría haber puesto guardar cambio y mostrar, así tenemos que evitar esta, ingresar. Yo ya tengo algunas participaciones hechas con estos estudiantes de prueba para ver. Observen que podemos verlo. Por vista alfabética, nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿cuántas entradas hay con P? En función de las que ya sé que hay, entonces me muestra, me lista las opciones que había cargado acá el estudiante, ¿sí? Pero podemos poner vista por categorías, que en este caso yo no generé ninguna categoría. Podríamos ver por fecha de creación, ¿sí? Decir, esa es una entrada que se hizo en el mes de agosto, entonces, bueno, la buscaríamos. En este caso, las fechas son todas de mayo. También podríamos ver, que esto es lo más interesante para el docente, vista por autor. Entonces, si venimos acá, vemos que el estudiante 1 hizo estas 12 entradas. No, tres entradas. Y el estudiante 2 hizo estas dos. ¿Sí?
bueno, esas son distintas opciones para verlo, podríamos pasar también por cada una de las letras, suponiendo que es un glosario muy largo, puede que haya más de uno, bueno, más letras, ¿sí? Como en este caso nosotros tenemos poquitas entradas, entonces hay pocas letras. Bueno, creo que estas son las opciones, y fíjense que nosotros para calificar, bueno, acá tenemos los comentarios que podemos hacerle al estudiante, y la calificación, nosotros ya tendríamos que venir, en este caso como no nos está mostrando, como en el foro, tendríamos que venir directamente a calificaciones, y acá encontramos con el foro, perdón, el glosario, y ya acá como enseñó Paola, entrar y calificar con vista simple, o que a ustedes les guste. Entonces venimos ahí, y en base a lo que a nosotros nos parece, vamos insertando las calificaciones. Era ahí, y venimos a elegir las opciones que teníamos, que le habíamos colocado, en base a lo que ese estudiante hizo. Bueno, y ahí estaríamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Vamos a pasar nuevamente, ustedes perdonen que pasamos así, pero ya estamos medio sobre la hora, y nos queda de ver la última de las herramientas, y quizás sea la más colaborativa de todas, y que estamos hablando de las wikis. Bueno, ustedes conocen a la wiki más famosa del mundo, digámosle así, que es la Wikipedia, y esta es lo mismo, pero dentro del aula virtual nosotros podemos generar una edición colaborativa de una página, porque en realidad es una página web, el aula virtual es una página web. Bueno, en esto nosotros podemos generar la edición de una o más páginas. Generalmente, sí, pensé que me decías algo, Pau. Generalmente nosotros editamos todos en una misma página principal, pero tenemos opciones para ir creando diferentes páginas. Si bien en los últimos años las wikis quedaron un poquito desplazadas con el uso de los documentos colaborativos, ¿sí? Creemos que las wikis son un recurso muy interesante, porque queda dentro de la misma aula todo el contenido. Dependiendo de la actividad que nosotros generemos, la wiki pueden ser individuales, pueden ser colaborativas, pueden ser que nosotros la tengamos para una actividad concreta o para todo el año, ir participando en esas wikis, ¿sí? Porque permite añadir o editar una o más páginas. Puede ser que tengamos una wiki para todos y que cada estudiante vaya editando su página y todos pueden ver esas páginas. Decíamos que pueden ser colaborativas o individuales. Acá tengo dos ejemplos de wikis de diferentes maneras, y también podemos pensarlo el por qué podemos generar una wiki, para qué podemos querer una wiki individual, ¿sí? O para qué podemos querer una wiki colaborativa. Y que posee, lo más interesante, es un historial de versiones en el cual nosotros podemos revertir esas versiones, ¿sí? Es decir, si borramos algo porque pensamos en algún momento que no nos podía servir, y después nos damos cuenta que sí, entonces podemos volver, mirar esas versiones anteriores, copiar eso, o revertirlo completamente, ¿sí? Vamos a pasar al aula, y vamos a ver nuevamente, en seminario 3, el ejemplo que yo había creado, ¿sí? Para crear la wiki nuevamente. Entonces es insertar una actividad o un recurso, y acá yo voy a venir directamente a editar ajustes para que veamos lo que nos solicita, cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta. Obviamente nombre de la wiki, la descripción, que es la consigna con todas las mismas opciones que tenemos en el foro o en el glosario, y después nos pide en qué modo vamos a hacer esa wiki. Por defecto viene la wiki colaborativa, pero nosotros, bueno, en este caso no la puedo modificar porque como ya está la opción, ya está cargada también y editada, entonces no me deja modificarlo. Pero tenemos la opción wiki colaborativa o wiki individual. Después vamos a ver en este ejemplo que yo hice cómo se ve una y cómo se ve otra. ¿Y por qué podríamos querer como docente utilizar una wiki individual?
cuando el potencial de la wiki es que sea colaborativa, ¿sí? En este caso también otra de lo que nos pide es el nombre de la primera página, de la página principal, de donde se pueden llegar a desplegar las otras wikis, o las otras páginas de la wiki, mejor dicho, ¿no? ¿Qué formato le vamos a dar? Este es el formato, acá es el editor. ¿Qué tipo de editor? Tiene 3 tipos de editores diferentes, pero nosotros generalmente dejamos este HTML porque los otros son como bastante específicos y a los estudiantes por ahí se les puede confundir. Entonces tenemos la opción esta de forzar el formato para que ellos no tengan esto para modificar qué tipo de editor quieren, y aparecen algunas otras herramientas. Entonces, si dejamos esto, el editor que aparece es exactamente este que está acá arriba, ¿sí? Cuando ellos van a editar. Bueno, después, las wikis no tienen opciones de calificación, porque se supone que esto es un trabajo de edición y de reedición, entonces es como más complicado hacerle el seguimiento al estudiante. Pero bueno, nosotros podemos ver de qué manera lo evaluamos como docentes, cómo lo vamos a evaluar, y entonces en la planilla de calificaciones, cuando nosotros tenemos una wiki, vamos a venir acá, como había explicado Paola, y deberíamos agregar una actividad de estas que no están, ¿sí? Como ella había agregado el laboratorio, ¿se acuerdan? Vamos a venir al informe del calificador, ¿sí? Y en configuración veníamos para añadir una nueva categoría, y ahí nosotros podemos añadir la wiki para que se agregue dentro de lo que estaba, ¿sí? Y poder calificarla. Bueno, volviendo acá al tema de las wiki que le decía, ¿cómo vemos una wiki colaborativa y cómo vemos una wiki individual? Yo hice, en este caso, la colaborativa. Cuando venimos a editar, una vez que la creamos, nos aparece las opciones, lo que está ya editado, pero al apretar la pestañita editar, nos permite a nosotros, nos abre el editor, y también podemos ir ingresando el texto, las imágenes, hipervínculos, bueno, todo lo que nosotros necesitemos acá agregar. Y una vez que terminamos con eso, venimos a guardar, o podemos hacer una vista previa antes de guardar para estar seguros, y luego guardamos, ¿sí? De todos modos, si guardamos también podemos volver a editar. Lo interesante acá es esta pestañita historia, en la cual nosotros podemos comprobar quiénes fueron los que fueron participando. Entonces en este ejemplo vemos, en este caso estaba yo y estudiante 2. Estudiante 1 todavía no hizo participación en la wiki, pero nosotros podríamos hacer una comparación entre lo que es la última edición de este estudiante y, por ejemplo, esta, ¿sí? Entonces podemos comparar esas dos que seleccionamos, dos opciones, y ahí nos va mostrando cómo estaba y cómo está en esta versión, que es la actual, y esta versión que es, bueno, en este caso, de las 10:30 y esta la de las 10:22:54, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué hay de diferente? Se borró eso. Y en esta, a su vez, se agregó todo esto que está acá abajo, ¿sí? Esos son los cambios. Nosotros, si queremos, podemos venir a esta versión, revertirla a esta versión anterior, o si borramos esto y a mí me servía, entonces yo puedo copiar esto que está acá, vengo de nuevo a editar y puedo pegarlo. Entonces de esa forma puedo recuperar algo que estaba borrado previamente, ¿sí? Ahora, si nosotros venimos, esto con respecto a la wiki colaborativa, si nosotros venimos a la wiki, vamos a volver al seminario, a la wiki individual, que como docente a veces podemos utilizar wikis individuales porque, sobre todo para esos trabajos que son bastante largos y en los cuales van por etapas y los estudiantes pueden ir avanzando en diferentes momentos, entonces pueden hacerse las wikis individuales y cada uno va escribiendo y cada estudiante ve su wiki, el resto no la ve, pero nosotros como docentes vemos todas las wikis de nuestros estudiantes. Las opciones para configurarlas son exactamente las mismas, la única diferencia es ese tipo de wiki, individual o colaborativa, ¿sí? Entonces nosotros acá vemos por usuarios, por ejemplo, este usuario hizo esto,
¿sí? Este usuario que vamos a ver acá hizo, a ver todo esto, la consigna, todavía no hizo nada. Puso así, pero estudiante 1 de prueba todavía no participó. Estudiante 2, vemos acá un poquito, ¿sí? Esa consigna que yo puse es media pesada de cargarse, así que por ahí también hay que tener cuidado. Y acá vemos algo interesante que hizo el estudiante 2. Fíjense que él fue agregándole estilos de título y entonces nos queda una especie de tabla de contenido. ¿Sí? Fíjense que acá esa tabla de contenido se genera automáticamente cuando venimos a editar y le vamos poniendo a los títulos los estilos que están acá arriba. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, encabezado medio, pequeño, y todas esas opciones son las que a nosotros nos va a seguir viendo para armar la tabla de contenido. Vamos a venir a algún ejemplo, vamos a volver para atrás, ¿sí? Vamos a abandonar esa, para ver esta diferencia con lo que había hecho otro estudiante, o en este caso, vamos a ver qué había hecho yo, ¿sí? Que solamente tengo, fíjense que arranca así los títulos y no tenemos más nada. Si nosotros venimos a editar y vamos poniendo a cada uno de los títulos, que arriba tenía, a este, por ejemplo, que por más que yo le di formato, grande, todo eso, no es un estilo de título 1, vamos a ponerlo este como largo, a este le vamos a poner como si fuese un subtítulo, y a este también le vamos a poner un subtítulo. ¿Sí? Entonces ahora cuando venimos a guardar, nos vamos a encontrar con que tenemos la tabla de contenido creada automáticamente. Entonces, con solo venir ahí, nos lleva a las opciones que tenemos dentro de la wiki. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de organizar previamente. Otra forma, pero que nosotros generalmente trabajamos dentro de la misma de la página principal, para no por ahí, no sé si no es tan sencillo el uso de diferentes páginas, pero una forma de crear las páginas es directamente haciéndole un doble corchete a un título. Eso que está con doble corchete ya automáticamente me va a generar una página nueva. Vamos a ver un solo ejemplo, y después si quieren lo profundizamos un poco más, pero miren, por ejemplo, en este le vamos a poner doble corchete, y acá doble corchete. Eso le estoy diciendo yo a la wiki, quiero una página que tenga eso. Entonces, en lugar de tener todo este texto que está acá, yo lo podría poner en una página aparte. Entonces yo podría cortar ese texto, vamos, perdón, a guardar, ¿ven? Y automáticamente nos damos cuenta que hay otra página, porque la vemos en otro color y en cursiva. Y fíjense que acá al lado tenemos editar. ¿Sí? Entonces, si yo vengo a editar, voy a editar esa página. Si está en rojo, es porque esa página todavía no fue editada. Sí, van a ver ahora cuando la editemos. Acá vamos a venir directamente. Ah, perdón, me abrió la misma. Sí. Vamos a guardar. Vamos a venir. Acá. ¿Ven? Ahí estamos editando página, herramientas colaborativas. Entonces acá nosotros pegamos y eso tendríamos la otra página. Acá vamos a guardar y ya nos queda la página principal con una página secundaria. ¿Sí? En este caso, con esta. Si nosotros venimos a mapa, nos podemos encontrar con las páginas que tenemos. Tenemos la lista de herramientas colaborativas, ¿sí? Y ahí tenemos algunas otras páginas más, lista de páginas, ¿sí? De verdad, bien, se ve que he creado automáticamente cuando grabé alguna H y otra N, pero que todavía no están editadas. Si venimos acá, vamos a ir directamente a esa página,
y ahí la vemos. Y la podríamos editar si quisiéramos. Y si no, volvemos a la página principal. Bueno, más o menos eso sería todo lo que teníamos planeado para hoy. No sé si fue mucho de golpe o si se entendió, no sé. ¿Hay alguna duda, Pau? Sí, sí, no, se entendió perfecto. Yo acá tengo unas consultas, me van a ayudar las personas que hicieron esas consultas por las dudas que yo las haya interpretado mal. Una de las primeras consultas, Caro, es me preguntan, yo tengo un foro y gente, invitados, ¿sí? Que no forman parte del aula, sino que son invitados, si esas personas con ese rol de invitado pueden participar del foro. Bueno, ahí yo creo que debe tener que ver con los permisos que nosotros tenemos. Vamos a volver al foro. Sí, el rol invitado, es decir, yo también me había puesto a pensar de la misma manera que vos, ¿cierto? Ese tema de... los permisos. Los permisos con respecto a los roles. Claro. Sí, lo porque que sí nosotros podemos en el asegurarle... aula, claro, sí, decí, Pau, coméntalo nomás. que nosotros sí le podemos asegurar que en un aula virtual nosotros tenemos el rol estudiante, el rol profesor y el rol de un profesor sin permisos de edición. ¿Sí? Que generalmente anexamos a algún colega a nuestra aula virtual para que enriquecer justamente a veces la retroalimentación de lo que se va colocando en esa aula. ¿Sí? Ahora, rol invitado, ¿sí? Habría que matricular personas con ese rol para que... Hay aulas que permiten el acceso a invitados, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos acá a los permisos del foro, vamos a volver para atrás porque no les fui diciendo el paso, supongamos yo entro al foro, y esto tendríamos que repetirlo foro a foro, ¿no es cierto? Cada uno de los foros que nosotros no queremos que el invitado participe. Y acá tenemos permisos. Dentro de la configuración yo podría venir a editar ajustes para modificar opciones dentro del foro, pero acá tenemos cuáles son los roles y acá permisos. Entonces, dentro de todos esos permisos que nosotros tenemos acá, podemos ver qué permisos, quiénes pueden ver las calificaciones, quiénes pueden ver la calificación total recibida, varias cosas, ¿sí? Y tenemos algunos, por ejemplo, en las actividades del foro, quién puede añadir preguntas, y en este caso tenemos profesor sin permiso de edición, en este tipo porque era foro simple. Recordemos que era foro simple, ¿no es cierto? Los únicos que pueden generar un tema de debate es el profesor sin permiso de edición y el profesor del aula, ¿sí? Fíjense que hay otras opciones como, por ejemplo, quién puede eliminar un mensaje, quién puede publicar en todos los grupos, en este caso son ellos solamente. Sí, no estoy viendo el rol participante yo. No hay en ningún lado los permisos para invitados, pero nosotros podríamos ponerle si quisiéramos. Yo creo que por defecto, no sé, Javier, que está por ahí también, a lo mejor él está más en la parte técnica, creo que por defecto, sí, Javier. Sí, yo la verdad que no ahondaría demasiado porque es más de programación y van a meter mano acá en otras cosas. Bueno, van a querer investigar y después a lo mejor cortan. Desconfiguran, sí. Tienen claro ya las aulas. Sí, porque vienen por defecto. Pero no vemos en ningún lado que el invitado, generalmente, por eso yo te preguntaba, creo que por defecto el invitado no puede hacer actividades, el invitado no, más que ver, no puede participar en los foros, me parece. Yo creo que por defecto acá nunca, eso es lo que estamos viendo, que entre todos los permisos, el invitado, o sea, no es una cosa que se me hubiese ocurrido, porque generalmente en las aulas no tenemos invitados, las veces que hemos con Pau
No sé, Pau, vos si tenés Sí, tenemos, claro, nosotros por ahí ese rol de invitado lo suplantamos con ese profesor sin permiso de edición. Claro. Entonces, bueno, suelen ser un colega que va aportando, ¿cierto? Una retroalimentación de las actividades que vamos planteando, ¿sí? Pero en este caso no, Podemos creo que continuar, sí, podemos continuar con las consultas que tal vez son más específicas y que sí Bien. tenemos una respuesta. Me parece eso lo acertado, Paola, ir a las Bien. preguntas puntuales al Exacto. tema de hoy, así no nos dispersamos. Exactamente, vamos a esto. Hay una consulta que es muy interesante para mi punto de vista y que muchos de nosotros podemos tener esa misma duda, es que si yo hice un foro, ya lo confeccioné al foro y lo hice de uso general. Los alumnos ya participaron. ¿Lo puedo cambiar a otro tipo de foro? Se puede cambiar, pero los temas de debate que ya están abiertos quedan. ¿Sí? O sea, no es que nosotros, por ejemplo, este foro, que creo que lo habíamos hecho como foro general. O sea, los temas que ya generaron los estudiantes, y yo lo que haría foro simple, están creados. No es que me va a eliminar eso, ni me lo va a poner dentro de un mismo hilo de discusión. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, digamos, no, podemos modificarlo, pero no me va a modificar los temas de debate que ya están creados. Bien, o sea que la respuesta es sí, se puede modificar una vez que yo tengo un tipo de foro en otro tipo de foro, una vez iniciada esa instancia. Sí, Otra consulta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el foro de uso general y el que cada persona plantea un tema? Bueno, es que el de cada persona plantea un tema, plantea un solo tema y no le permite más volver a crear un nuevo. Sí puede responder a los demás temas, pero no puede volver a iniciar un nuevo tema. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos 10 estudiantes en la clase y cada uno participó, vamos a tener únicamente 10 temas. ¿Sí? No vamos a poder tener 11 o 12 porque ya no le deja más. En cambio, el foro de uso general, un mismo estudiante puede plantear todos los temas que quiera hasta que ese foro no se cierre. Perfecto. ¿Qué puede pasar, pregunta una colega, que el foro no figure en el informe del calificador? ¿Por qué puede llegar a suceder eso? Porque no le configuró la calificación. Vieron que Exacto. nosotros decíamos, por defecto, el foro aparece sin calificación. Exacto. O sea, los foros generalmente no son calificables, pero si nosotros lo planteamos como una actividad que queremos evaluar en la participación de los estudiantes, le configuramos a calificar con calificación, le ponemos escala o puntuación, lo que cada uno decida, y ahí automáticamente aparece en escala de calificación. Si no, no. Acá algo que estoy agrupando es que me dicen, ¿se cierra un foro y un glosario? ¿Yo puedo tener un cierre? ¿Cómo se cierra un foro o un glosario? Me consultan, si se puede hacer. Con respecto al foro, no es como en otras plataformas que uno dice cerrar y se terminó, o ponemos la fecha y se cerró, ¿sí? Pero justamente en esos permisos que nosotros habíamos ingresado, se puede sacar al estudiante los permisos para replicar mensajes y para comenzar mensajes nuevos. Entonces, de esa manera el foro está, pero el estudiante ya no puede participar más. No sé si será necesario que veamos cómo, por ejemplo, en este foro de pruebas, o en este foro de aplicaciones web, por ejemplo, si nosotros venimos acá a permisos, porque vieron que nosotros le ponemos fecha, pero el foro permanece abierto, por más que yo le pongo hasta la fecha de ayer, y hoy viene un estudiante y escribe, y lo va a dejar, ¿sí? Porque los foros así no es por defecto que se cierran, sino que lo que nosotros hacemos es buscar los permisos, que están un poquito más acá abajo, decime, Pau, si vos lo estás viendo. Para cerrar el foro, Caro, Sí. tenemos que buscar
uno que decía... responder, participar, sí. Acá, replicar mensajes, y entonces sacamos al estudiante, ¿ven? ¿Está seguro que desea sacar el estudiante del foro? Sí. O sea, si realmente decidimos que el rol estudiante no va a poder replicar mensajes, es decir, responder. Le damos a eliminar, entonces ya vamos a ver con el estudiante de pruebas, y comenzar nuevos debates, ¿sí? Porque va a decir, bueno, no puedo responder, pero si es un foro de uso general, podría comenzar un nuevo debate. Entonces también sacamos. Esa es la única forma que nosotros encontramos de cerrar un foro. Entonces, si yo vengo, a ver, tengo por ahí, no, perdón, acá, el estudiante 1 de prueba, va a venir, vamos a actualizar esta página. A ver. No tenemos sí. Mientras tanto, voy aclarando algunas cositas mientras vos vas buscando ahí, es que los profesores que están con la consulta sobre las escalas de calificaciones, cada profesor puede diseñar su propia escala de calificación y asignarla a una tarea, a un glosario, a un foro. ¿Qué pasa si yo, una vez que la configure, me arrepiento y quiero poner otra escala de calificación? Siempre que esa escala de calificación ya está usada, es decir, que ya está asignada a una actividad, no se va a poder modificar. Que ya calificaste a alguien. Claro. Claro, entonces en ese caso, ¿cuáles soluciones puede haber? Y el profesor tiene que sacarle la calificación al alumno, sacarle la escala a esa actividad, ir a escala personalizada, cambiarle las opciones que él realmente ahora desea, para luego volver a calificar. ¿Sí? Es decir, que una vez que yo tengo una escala personalizada y ya la tengo utilizada, no la puedo modificar. Esa es una consulta general que hubo hoy, y acá está la respuesta. Bien. Fíjense, acá recién había entrado al otro foro, digo, ¿qué pasó? Que me deja responder. Acá entré con el estudiante de pruebas, al foro de aplicaciones web 2.0, y fíjense que dice enlace permanente, pero no me está dando la posibilidad de que yo responda. ¿Ven? No me deja responder, no me aparece el mensaje crear nuevo mensaje, nada. ¿Sí? O sea que directamente me anuló la participación. ¿Sí? No me da permiso ya de participar, y entonces, bueno, acá no puedo. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo sé que hay muchas consultas, pero bueno, justo estamos con el tiempo muy acotados, ¿sí? Así que bueno, saben que están nuestros correos electrónicos para todas aquellas personas que dicen, la plataforma se puede manejar grupos, se puede manejar insignias. La respuesta es sí. Por supuesto que en otras capacitaciones, cuando nos veremos más adelante, todo eso puede ser explicado. Lo único que queremos es, para que la incertidumbre disminuya, es que todo eso puede ser manejado y manipulado por la plataforma. Nuestros mails están siempre disponibles, nosotras estamos disponibles para trabajar con ustedes ante cualquier consulta que les surjan de los temas que hemos desarrollado en estos 3 seminarios. Bien. Me parece que para recuperar ya algunos están ya dedicándose a